días. Antes de iniciar, quisiera, bueno, yo sé que es imposible que este mensaje llegue a la gente a la que le voy a dedicar mi ponencia, pero en realidad todo mi trabajo académico y el trabajo militante que he hecho en México me ha llevado a concretar, digamos, esta ponencia, que en realidad es el trabajo terminal de mi licenciatura, estudié sociología. Y bueno, digamos que este trabajo ha sido como inspirado por todo el ejercicio que ha hecho un sector muy particular en México, específicamente el pueblo de San Francisco Cherán, del estado de Michoacán, que ha hecho lo que muchos compañeros en muchas latitudes siempre hemos deseado, anhelado, ¿no? Desde la cuestión política, ¿no? Construir un autogobierno y marcar las directrices de lo público, y de cómo puede estar distribuido el gasto público, cómo participar activamente y ordenar, digamos, la vida, ¿no? En las comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, estas gentes, estos compañeros representan un pequeño sector de la poca dignidad, me atrevo a decirlo, que le queda al pueblo mexicano, ¿no? Entonces, estos compañeros han construido bastante y han sido como mi inspiración, tanto como militante y que como estudiante, ahora licenciado, ¿no? Entonces, bueno, tiene un nombre un poco largo, algunos conceptos un poco rebuscados, pero creo que son justo en la medida de lo que han dicho los compañeros, ¿no? La comunidad y el rescate de la historia como generador de poder hegemónico en México es como un enunciado, sí, bastante largo, pero que trata de armar un rompecabezas que, por ejemplo, bueno, Cherán es una pieza nada más, ¿no? Para contextualizar, en el 2011, antes de que empezara, no sé si aquí sonó mucho el movimiento de autodefensa, en Cherán, bueno, es una comunidad de 20,000 habitantes aproximadamente, está rodeada por montes donde está lleno de pino, de bosque, y el narcotráfico, pues como otras partes del país, lo asolaba hasta población, y tenía tratos con los talamontes, que son la gente que se dedica a la tala ilegal, y bueno, estaba talando totalmente los bosques de esta comunidad. Entonces la gente, en un acto, pues, de desobediencia, se rebela y llega a expulsar con machetes, con palos, piedras y cohetes a un enemigo que es muy poderoso en México, ¿no? Llegan a expulsar al narcotráfico, a los talamontes, y de paso expulsan a la policía local y a los partidos políticos, ¿no? Evidentemente el Estado mexicano sitia el lugar con la Policía Federal, y es cuando muchos compañeros de distintas latitudes del país nos damos a la tarea y al valor bueno, no sé si valor, de acudir a la comunidad, ¿no? Que estaba sitiada. El sitio duró 3 meses, y dentro de lo que se hacía noche con noche en toda esta población, que es bastante grande, se hacían fogatas, que era por calle, o sea, cada cuadra había una fogata donde salían todos los vecinos y cuidaban, digamos, el acceso o las salidas de las calles, de las avenidas, para impedir que entrara o el ejército o la Policía Federal o el narcotráfico o los talamontes, ¿no? Todos estos armados. Y bueno, no hubo bastantes saldos, Cherán tiene aproximadamente 8 muertos, tiene también algunos desaparecidos. Y bueno, estos espacios, estas fogatas dieron pie a la discusión política, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?, decían la gente, ¿no? Entonces, estos espacios de reflexión potencializaron lo que en un momento más voy a anunciar, ¿no? Cuando yo acudí con otros compañeros del
centro de la ciudad, de México, del Distrito Federal, nos dimos cuenta, que este grupo étnico, los purépechas, mal llamados tarascos, tenían como un cierto arraigo, ¿no? Y incluso tienen su bandera, ¿no? Tiene como mucha similitud con la nación mapuche, ¿no? Tienen su lengua, enaltecen como mucho las tradiciones que todavía tienen, y exaltan de sobremanera esta cuestión. Antes de ser mexicanos, ellos se reivindican como purépechas, ¿no? Este movimiento obviamente lo hizo exponencial, ¿no? Este sentimiento. Y bueno, entonces mi tesis se iba a empezar a girar en torno a Cherán, pero pues, el marco de referencia es mucho más amplio, ¿no? Bueno, el Michoacán es uno de los estados que está alrededor de la zona central del país, de México, y a su vez Michoacán está dividido como en 8 zonas, ¿no? Entre ellas la purépecha. La purépecha está dividido a su vez en 4 zonas, que es la meseta, la ciénega, la zona de las lagunas y como un valle, ¿no? que hay, que ya está como un poco más abajo, y donde está Cherán es la zona de la meseta, ¿no? Están los bosques, todo esto. Y bueno, su bandera está dividida en colores, y cada color representa cada región. Entonces pasa esto que les comentaba, ¿no? La gente se levanta, llega a expulsar esto y llama a asambleas populares y conforma un gobierno que en México se llama un gobierno de usos y costumbres, ¿no? Con tradición indígena, y ellos hacen como toda una revisión histórica sobre cómo funcionaba su sociedad antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces toda la estructura de gobierno cambia, ¿no? La cuestión o conceptos como clásicos como democracia, Estado, participación, política, son resignificados desde la lengua, ¿no? Desde la propia lengua purépecha, y incluso la cuestión de la historia, la historicidad. Para ellos la historia es algo que vive en el presente, se habla de antes, pero se habla también al mismo tiempo de ahora, ¿no? Entonces cuando empezamos a adentrarnos un poco más, nos quedamos pasmados prácticamente con todos con estos preceptos, y quien empezó a poner, digamos, todo el piso, pues si lo podemos llamar teórico, fueron la gente más grande de este pueblo, ¿no? Se recurría a los ancianos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?, le dicen a aquellos. Y ellos, existe una tradición oral en México, principalmente los pueblos indígenas, y todo lo que se conservaba en la tradición oral se retoma. Entonces, evidentemente, el cerco mediático se rompió, mucha gente empezó a visibilizar el conflicto, y bueno, gracias a ello, este pueblo logró arrancarle, digamos, al Estado mexicano reconocimiento jurídico para gobernarse de esta manera, ¿no? Esto abre una pauta, incluso puedo aventurarme a afirmar que después del levantamiento zapatista, la lucha de Cherán ha puesto o ha aportado, creo que un poco más que los propios zapatistas desde el carácter jurídico, ¿no? Evidentemente sí es un antecedente bastante importante, pero Cherán logra hacer lo que muchos pueblos en México han deseado, han querido, ¿no? Bueno, también dentro de la convivencia y la investigación, que ya fue posterior, encontré como un elemento bastante importante, ¿no? O sea, existen como unos mecanismos de solidaridad pues, muy naturales dentro de los pueblos indígenas, especialmente en Michoacán, en Cherán, o más bien en los purépechas, que abarca desde la cuestión, desde las bodas, festividades religiosas, etcétera, pero que aquí ese mismo mecanismo que se ocupaba solamente para ese tipo de festividades se ocupa para la organización política, ¿no? Entonces
pues hasta cierto punto innovador en ese sentido, porque el comunitarismo asciende a esta esfera de lo político, ¿no? En donde lo público y lo privado se diluyen, ¿no? para convertirse en lo común, ¿no? Entonces la gente ya no hablaba de tú ni de ellos, hablaba de nosotros también, ¿no? En una palabra, bueno, la lengua o el idioma pucha es bastante complicado, no recuerdo bien el concepto específico, pero ya hablaban de nosotros, ¿no? Entonces estos dos elementos, la historia y la cuestión del comunitarismo, son como el marco referencial que han podido exponencializar todo, ¿no? La gente pues empezó a participar, ya no importaba incluso si había gente que tuviera formación política, gente que incluso que tuviera estudios, ¿no? El alzamiento en realidad lo organizaron las mujeres, ¿no? Y fueron bastante valientes, ¿no? Porque se enfrentaron con gente que traía metralletas con simples palos, ¿no? Entonces estos dos elementos pues dan como, o pueden potencializar, o potencializaron en su momento, en 2011, la conformación de un gobierno distinto, ¿no? La estructura de gobierno absolutamente cambió todo, ¿no? Incluso hasta la seguridad, porque cuando fue sitiado el pueblo, la gente cuidaba así las calles, pero no podía, tenía que salir a trabajar, etcétera. Entonces, otro elemento que rescataron fue la seguridad comunitaria, ¿no? Entonces, por barrio, la gente aportó prácticamente a sus mejores elementos, ¿no? A la gente como más joven, ¿no? Y la responsabilidad en esos lugares tiene como un carácter donde se designa, ¿no? Por ejemplo, alguien vive, no sé, bueno, yo vivo en una colonia, dicen, bueno, él no estudia ni trabaja, o él estudia y trabaja, es muy responsable, entonces tiene que cumplir este papel. Y la comunidad aventaba prácticamente a personajes con estas categorías y conformó un cuerpo de seguridad, ¿no? Evidentemente también hubo voluntarios, ¿no? Creo que los voluntarios rebasaron más que la designación, ¿no? Entonces empezó a pasar el tiempo y se oficializó un cuerpo de seguridad local que se llama ronda comunitaria, ¿no? La ronda comunitaria es como un elemento también importante, ¿no? Ese es como el primer elemento característico, y de ahí todos los demás proyectos que han tenido en esta zona, todos son comunitarios, ¿no? La reforestación es un elemento bastante importante, instalaron un vivero comunitario, ¿no? Por la cuestión de los medios de comunicación en México, que era muy satanizado, el levantamiento de Cherán, ya salieron los machetes otra vez, decían de los medios, otra vez los revoltosos, etc. Hubo gente que asesoró a gente de la localidad y fundaron una radio comunitaria, ¿no? La radio comunitaria tiene un papel fundamental, y desde el 2011 para acá la gente ha tenido como una práctica, se ha involucrado bastante, y es el primer poblado en México que tiene un canal de televisión total y absolutamente independiente y sin permiso del Estado y de nada, ¿no? Tienen la capacidad de producción y de emisión, evidentemente pues sí los asesoraron, consiguieron recursos, etc. Pero es un elemento bastante importante, porque ya no es como las grandes cadenas de televisión o de medios que están produciendo ciertos contenidos con cierta enfoque, cierta ideología, que se transmite a la población para tener marcos referenciales de qué hacer, cómo medirse, cómo comportarse y la directriz general, ¿no? De lo bueno, lo estético, lo malo, ¿no? Sino que la propia gente está haciendo, o sea, el pueblo ya está en la tele, dice la gente allá, ¿no? O sea, cosas totalmente útiles para la gente. O sea, cosas que nunca o normalmente no pasan en los medios de comunicación, son totalmente focalizados, ¿no? en esta región.
Entonces, en el 2012 estalla este movimiento de autodefensas en el demás resto del estado de Michoacán, y el Estado mexicano y los medios de comunicación se encargan o tratan de desvirtuar como este concepto, ¿no? Una cosa son las rondas comunitarias o las policías comunitarias, y otra cosa son los movimientos de autodefensa que muchas veces quisieron empatarlo, ¿no? Aquí hay que destacar algo importante, porque en el demás, el resto del estado de Michoacán hubo gran presencia de estos grupos, incluso muy cuestionados por la cuestión del financiamiento. Había grupos que nacían en varios pueblos que se levantaban contra el narcotráfico, pero eran subvencionados por el Estado, ¿no? Las armas se las daba el gobierno, el equipo, etcétera, ¿no? Había otros poblados que eran o nacían pues estos grupos de autodefensa patrocinados por el propio narcotráfico también, ¿no? Entonces, lo que hay que destacar en este apartado sería que en los lugares donde existe presencia indígena, con todo lo que le reviste, o sea, la cuestión del comunitarismo ha sido como bastante importante, son los únicos estados en donde no ha podido romper o penetrar el narcotráfico o el propio Estado mexicano, ¿no? Que sería la parte norte de Michoacán, que sería la zona de Purépecha, y la parte costa, que es otro municipio que se llama Aquila. De ahí en fuera los movimientos de autodefensa ya fueron totalmente quebrados o comprados, o están ya prácticamente del lado del narcotráfico, ¿no? Ha nacido un nuevo cártel en la región con gran parte de la gente que se enroló en estos movimientos de autodefensa, ¿no? Bueno, sí, digamos que el acercamiento que se hace principalmente en Cherán da pie para entender como toda esta región, toda esta percepción que tiene este pueblo en particular, ¿no? En México van a ser elecciones, me parece que el 6 de junio, y la influencia, no tanto de Cherán, sino la influencia que tienen estos pueblos, van a impedir, digamos, elecciones, ¿no? En Cherán en realidad ya no existen los partidos políticos, acaba de ganar, de renovarse el Consejo Mayor, porque está, la estructura de gobierno así está, en lugar de un alcalde o un alcalde, en realidad son 12, ¿no? Porque todos los barrios o todo, la asamblea ha tenido que tener con mayor grado de representación, ¿no? O sea, las estructuras de gobierno crecieron bastante porque hay más gente involucrada, y no necesariamente tiene que ver con una preparación o formación académica, ¿no? Es gente que tiene experiencia, que sabe del campo, o sabe de cultura, o sabe de seguridad, etcétera, y es la gente a la que se le designa para cubrir estos cargos, ¿no? Por competencia, y no es por grado académico, que muchas veces hay burócratas o gente en el gobierno que no sabe hacer su trabajo, ¿no? Entonces aquí pues, cambia totalmente como el parámetro, tanto de medición. Y bueno, ya la gente no hablaba de elecciones, ¿no? Porque normalmente las elecciones, creo que en gran parte del mundo, o donde existe la democracia parlamentaria neoliberal, burguesa, etcétera, etcétera, simplemente hay sujetos que se postulan y alguien tiene que escoger. Hay 4 candidatos y no hay más posibilidades, ¿no? Allá no. Allá la gente dice, bueno, fulano es maestro, fulano se dedica a esto, es abogado, tiene tantos hijos, es buen padre de familia, tiene que ocupar este cargo, ¿no? Y es un cargo que el pueblo le da y lo asume como tal. Entonces el gobierno comunal se acaba de renovar. El Estado mexicano ha tratado de reformular el Código del Estado para que una elección de esta naturaleza ya no se lleve a cabo, pero lo pudieron, ¿no? Todos los partidos existentes en México, todos, absolutamente todos, los socialdemócratas, los de izquierda, los que ahora se enarbolan como la gran esperanza de México,
junto con el PRI, la derecha como el PAN, etcétera, todos en ese poblado se juntaron, se aliaron y regalaron recursos así, que es como normalmente como en México se compran los votos, ¿no? O sea, con láminas, cosas para la cocina, ropa, puntos de cemento, o sea, hicieron de todo, pero la gente, o sea, tiene muy claro, y es como algo que han dicho muy concretamente, si regresan los partidos políticos a Cherán, regresa el narcotráfico, ¿no? Regresa el cobro de cuotas, regresa el secuestro de mujeres, regresan los asesinatos, regresa la tala ilegal, etcétera, ¿no? Entonces la gente está como bastante convencida y la participación creo que fue abismal, ¿no? Porque no solamente es ir a tachar una papeleta en donde ya te la dan impresa, sino que es un proceso de discusión profundo que llevó al menos 3 días en toda la localidad, ¿no? Más o menos hay como un pequeño censo, la gente que conozco, yo no pude ir, pero de 20,000 habitantes dicen que hubo una participación al menos como de 12,000 en distintos momentos, ¿no? Porque hubo asambleas por barrio, bueno, primero por calle, después por colonia, después por barrio y después una asamblea general en donde a mano alzada se eligió a la gente, ¿no? O sea, voto o democracia directa, un gran sueño de muchos, aquí se concretó, ¿no? El Estado mexicano no pudo hacer más que reconocer el triunfo, la validez, mejor dicho, de este proceso, y bueno, abre la pauta, ¿no? Entonces, en muchos lugares de México esta es como la gran apuesta, ¿no? Impedir las elecciones y nombrar este tipo de estructuras de gobierno que ponen en cuestión todo, ¿no? La gobernanza, la democracia, la participación, la cosa pública, la política, ¿no? Incluso. No se me escapa nada. Tiene que ver pues también con una nueva identidad que se está creando, ¿no? Como había dicho, en Michoacán, la historia, no me acuerdo la palabra, es algo que vive en el presente, ¿no? Entonces vamos a hacerle honor a lo que pasó antes, haciéndolo ahora, evidentemente con todos sus matices, ¿no? O sea, ya la gente no anda con parrados ya, etcétera, ¿no? Ya no van a la guerra con caracoles, qué sé yo, ¿no? Ya van con armas, o sea, la gente está como muy preparada, muy empoderada, pero sobre todo está conquistando y está decidiendo qué hacer de su vida en comunidad. Entonces, si yo no se me escapa nada, pues sería todo, y comentarios, preguntas y sugerencias. Gracias.